Y si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, pues es el momento de hacerla. Tienen la opción en la parte baja de poder levantar su mano o bien dejarnos una pregunta en el chat. Podemos usar estas dos opciones. Sea que alguien quiera hacer uso de la palabra, si levanta su mano para que le puedan abrir el micrófono. Y si no, pues depende del tipo de conexión y del tipo de aparato en el que estén conectados, también pueden dejarnos su pregunta, comentario aquí en el chat. No sé si ha sido, supongo que ha sido bastante clara la exposición de Edgar, pero seguramente habrá algunas preguntas, algunas inquietudes que creo es el momento también de colocarlas sobre la mesa. Esta conferencia tiene la intención de que abramos el debate sobre las personas defensoras. Esta es una primera parte de la charla. Es parte fundamental del acuerdo de colaboración que hemos celebrado con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Coordinación de Atención a Derechos Humanos. Entonces, empezamos con el principio. Muy bien. Ok, por aquí el defensor especializado en pueblos indígenas nos deja su inquietud que va en el sentido contrario. Dice que algún defensor o defensora de derechos humanos declara con falsedad y se activa todo el mecanismo de protección de derechos humanos y al final resulta que la queja, denuncia o petición resultó falsa. Esta es una inquietud. No sé si Edgar Sí, quiere hacer algún no, comentario sobre esto ok. o si hay alguien más que tenga alguna pregunta, hacemos una primera ronda de participaciones. ¿Alguna pregunta, algún otro comentario que nos quieran dejar en el chat o que si quieren levantar la manita en la parte de abajo también pueden levantar la mano? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta, inquietud? Esta es una inquietud muy válida. Sara, yo aprovecho Adelante. este espacio primero para agradecerle mucho a Edgar Cortés la posibilidad de que esté aquí con nosotros. Me acompañan varios de los vicefiscales, Edgar, de los que pues tenemos la responsabilidad de dirigir la Fiscalía General del Estado. Y agradeciendo también mucho a Sara, por supuesto, a Bernardo, al defensor, esta posibilidad de trabajar juntos este importantísimo proyecto que estamos encaminando a través de este convenio de colaboración. Eh, a mí me gustaría mucho escuchar de ti, Edgar, una cuestión que me parece central en torno a este tema y en relación a la actividad propia de las fiscalías, ¿no? Es una pregunta así además muy concreta, ¿no? ¿Qué implicaría, ¿no? En una investigación penal, por supuesto, donde la víctima es un defensor de derechos humanos, la obligación o el deber que tenemos, como en todos los casos, de actuar con debida diligencia? Es decir, ¿cuáles son los elementos que la investigación cuando la víctima es un defensor de derechos humanos, tiene que tener como para satisfacer este estándar de debida diligencia? Que creo que ahí está el tema relacionado con el sujeto de protección, ¿no? Cuando se trata específicamente del tema que estamos hablando, que son defensores de derechos humanos. Edgar, te vuelvo a agradecer muchísimo esta posibilidad de intercambiar esos puntos de vista contigo, que son, nosotros te consideramos uno, pues como ya en tu presentación te lo dijeron, pues uno de los mexicanos más expertos en este tema, en la materia. Nuestra admiración y nuestro aprecio, Edgar, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, fiscal. Si alguien tiene alguna otra inquietud, comentario, y si no, damos la palabra a Edgar y pueden dejarnos sus preguntas, inquietudes en el chat para ir avanzando. Bueno, pues muchas gracias. Digamos, voy con la primera.
la que se planteaba de si hay finalmente una, digamos, una declaración con falsedad, o sea, que no está, que los hechos que se están denunciando finalmente no son reales, y es tal vez simplemente querer obtener la protección por obtenerla. Bueno, digo, creo que cuento lo que fue ha sido un poco la de experiencia desarrollada en el mecanismo. En la etapa inicial, pensada en la protección, pues es básicamente la primera cosa que hay criterios y que seguramente igual la maestra Norma podría a lo mejor pedir que se los compartieran en el mecanismo, pues es un primer paso es determinar si la persona es defensora o no es defensora, primero para establecer si en el caso que sea positivo, entonces hay una responsabilidad para protegerla. Si no lo es, pues significa entonces no que haya que desprotegerla, pero que entonces probablemente son otras las instituciones. Si a lo mejor es pues una víctima de delito, a lo mejor tendría que ir a la Comisión Estatal o a la Comisión Nacional de Víctimas para que allí le atiendan o alguna otra variante. Pero lo segundo es, bueno, pues también en términos de poder conocer elementos de la denuncia, digamos, de principio se recibe el testimonio de la persona, ¿no? Ese es como un primer elemento. Y digamos, en el mecanismo lo que ha ido desarrollando, pues es una metodología de reunir información, ¿no? De hablar con otras personas, si es una organización, a lo mejor con otros integrantes de la organización, con otras personas del entorno, sobre todo, decíamos, si uno dice, bueno, a ver, si esta persona dice que hace esta actividad y estos podrían ser, o son gente que ha sido, digamos, que ha recibido apoyo, trabajo de parte de la persona, pues entonces habría que tratar de investigar, de saber, de reunir información, un poco, pues como todo, no nos podemos quedar solo con la información de la persona, tiene que haber un contraste, tiene que haber otras fuentes que nos permitan, eh, cobertura de prensa a lo mejor local, en fin, o sea, ese es el elemento para plantear. Porque, digamos, en el caso del mecanismo también hay un tema ahí, pues siempre que es también complicado, que era un poco tratar de construir un nexo entre la amenaza que recibe la persona y el trabajo que está haciendo. Si hay algún tipo, no tal cual mecánica, pero dice uno, bueno, ahí hay una eventual posibilidad. Entonces, creo que en ese sentido tendría, y creo que mucho de eso pues tiene que ver con una metodología. Yo les recomendaría allí no arrancar de cero, recurrir al mecanismo. Sé que también, por ejemplo, uno de los compañeros que está actualmente en el mecanismo, Alberto Chicotenca, de la Casa del Migrante en Saltillo, han estado impulsando igual como la operatividad local a nivel del estado de Coahuila, de esto mismo que ustedes están haciendo, y sé que han ido a desarrollando criterios, creo que conviene buscarlos. Sé que también en Chihuahua, en este caso la Fiscalía de Chihuahua, porque la Fiscalía en Chihuahua tiene tanto la tarea de la protección como la investigación. Digamos, el área de lo que llamaríamos el mecanismo de protección también está dentro de la Fiscalía y ellos también generaron algunos criterios. Entonces, lo comento porque creo que pues esto que ustedes están preguntando es una pregunta presente en muchos lados, ¿no? Entonces, como para que lo puedan, digamos, no arrancar de cero y si pueden aprovechar experiencias que ya hay, me parece que valen la pena. Ahora, lo que preguntaba el fiscal, el tema de debida diligencia. Bueno, digamos, este tema, lo primero es decir que en todo lo que se ha desarrollado no es que uno pueda decir debida diligencia es tardarse 5 días o 3 meses, ¿no? Es más bien eso, que haya un funcionamiento de las instituciones con la prontitud que la complejidad, la gravedad del caso lo requiera. Y yo digo, yo creo que en ese sentido, a mí me parece hasta ahora lo que yo conozco, creo que la mejor herramienta que se podría usar es tener un plan de investigación, desde que se recibe, establecer un plan de investigación. O sea, cuáles son los actos de investigación que voy a hacer en razón de mis posibles hipótesis, ¿no? Es decir, tengo una serie de hechos, decía yo,
a lo mejor parte es, bueno, un primer paso será hacerme de un análisis de contexto en relación al caso, a ver esta persona qué hace, quiénes podrían ser los afectados hipotéticamente, entonces para ir tratando de establecer. Y tener un plan que tenga eso, los planes de investigación en relación de las distintas líneas que pueda haber, plazos para realizarlos, ¿no? Y con mucha claridad. Digo, sé que es complejo, muchas veces yo digo, creo que vale la pena que este plan de investigación se discuta y no diría si se acuerde, pero que haya una conformidad por parte de la víctima, ¿no? Porque eso, ¿qué va a permitir? Que haya un mismo parámetro, tanto de parte del fiscal que está haciendo la investigación, como también de la víctima. Porque creo que muchas veces pues, las discrepancias en ocasiones tienen que ver pues con que posiblemente la expectativa de la víctima es que en 2 semanas le digan es fulano de tal, a lo mejor porque él tiene una sospecha, porque él dice yo creo que es fulano de tal. Pues sí, pero no basta eso, o sea, eso puede plantear una posible hipótesis para verificarla o descartarla, pero puede requerir una serie de trabajos, incluso de mucha complejidad. Entonces, y si hay un plan de investigación que diga, mira, vamos a hacer estas y esto nos va a llevar 3 meses y hay acuerdo, ¿eso qué permite? Pues también, digamos que a la hora de las reuniones posibles intermedias, pues haya el mismo parámetro para la rendición de cuentas. Bueno, si yo te presenté este plan y te dije que en el primer mes iba a hacer estas 4 cosas, mira, aquí están, ¿no? Y así, creo que ese puede ser de manera que se puede establecer un plazo en razón, insisto, de la complejidad del caso, igual de los actos de investigación, qué tan especializados o qué tanto requieran la colaboración de otras áreas de la fiscalía. Ustedes son los que saben de pronto qué tanto puede llevar pedir un área a lo mejor pericial o muy especializada o área de cuestiones cibernéticas, en fin. ¿No? Creo que de eso yo lo pondría un poco por ahí, Rubén, me parece como en planes de investigación. Ahora, creo que esto va a ser mucho porque entiendo que también parte de lo que ustedes van a tener o van a tratar de construir es eso, algún protocolo de investigación, ¿no? Y creo que también eso puede ayudar porque, insisto, porque creo que eso también a ustedes les puede dar un parámetro para plantearlo. Yo ahí se recomendaría mucho que lo ideal es que en un momento dado, cuando lleguen estos parámetros, pues sí tengan como estandarizados los procesos, ¿no? De manera que si un defensor A le cuenta a un defensor B y que los dos están en una situación de riesgo porque sufrieron una agresión, una amenaza, y se cuentan cómo les va, pues más o menos se cuenten una historia que se parezca, ¿no? Que digan, es que yo fui y me dijeron tal cosa y me dijeron y armaron un plan y el plan lo vi y yo les propuse y que el otro le diga, no, pues a mí también me dieron un plan, en fin, o sea, no que sea calcado, pero que sí haya como parámetros suficientemente comunes, porque entonces eso creo que puede ir construyendo, por un lado, un grado de credibilidad y de confianza progresivo, pero también un asunto de darle alcances concretos a este concepto de debida diligencia. Esa sería mi reflexión, Rubén. Muchas gracias, Edgar. Tenemos un par de preguntas, una pregunta y un comentario, y creo que si no hay ninguno más, con esto estaríamos... Perdón, hay una pregunta y un comentario más, y si no hay ninguna otra más, con esto estaríamos cerrando la actividad del día de hoy. Bueno, nos dicen en el chat, ¿cómo se determina que una persona defensora realmente requiere de protección por parte del Estado? Y si hay algún tiempo definido para dicha protección. Esa es una pregunta. Y un comentario. La Unión Europea también ha establecido ciertos lineamientos para defensoras y defensores de derechos humanos. Como es conocido, la Unión Europea ha impulsado proyectos principalmente en el sureste del país. ¿Cómo se han complementado estos principios para defensoras y defensores con los de la ONU? Con respecto a la reparación del daño ocasionado por violaciones a los derechos de defensoras y defensores, ¿qué mecanismos se han implementado cuando el Estado es responsable? Son algunas preguntas. Bueno, a ver, lo primero, ¿cómo se determina un riesgo? Bueno, para eso igual hay que desarrollar una metodología, ¿no? Igual el mecanismo tiene una metodología para determinar riesgo.
Igual hay una serie de informaciones y de ponderaciones que hay que hacer para establecerlo. No es que sea un a priori de que simplemente porque denuncio ya. O sea, y luego hay que ver qué tipo de riesgo, ¿no? Es un riesgo más, digamos, de carácter, porque no olvidemos que las medidas de protección son en realidad una forma de poner una barrera entre el defensor o la defensora y el posible agresor. O sea, tienen carácter finalmente reactivo, tampoco es que sean infalibles, pero ese es un poco el sentido de las medidas, ¿no? Entonces, pero para eso hay que hacer una evaluación primero para determinar el tipo de riesgo, el posible origen de ese riesgo, la capacidad de ejecución de la persona que ha hecho la amenaza, o sea, tiene o no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, no es algo que se pueda, pues creo que ahí hay que desarrollar una metodología. Igual yo recomendaría mucho revisen la del mecanismo que puede servirles. Y ahora el tiempo. Bueno, este ha sido todo un debate, digamos, porque tampoco hay un tiempo. El mecanismo, digamos, inició eh, poniendo plazos de 6 meses, ahora en realidad creo que va en un año, muy condicionado por cuándo pueden hacer una nueva revisión, porque también esto es cíclico, es decir, hacemos una determinación y hay que volverla a revisar o evaluar dentro de algún tiempo podamos ver si esa amenaza disminuyó, desapareció y entonces sí hay que mantener, modificar o quitar las medidas. Entonces, otra vez es un asunto de metodología y de criterios que ustedes tienen que ir estableciendo. Eh, uh, y bueno, y sobre eso. Perdón, Sara, la otra pregunta no la veo. La segunda, antes de lo de la Unión Europea. Bueno, tiene que ver con cómo se han complementado los principios de defensores y defensoras de la Unión Europea con los de la ONU y en materia de reparación del daño, Reparación. ¿qué Ok. mecanismos se han implementado cuando el Estado es responsable? Básicamente, digamos, la experiencia que se tiene con el mecanismo han sido, por ahora, pues buscar que de pronto las autoridades responsables, a veces no personalmente, sino la figura, la institución, que probablemente, pienso en algún caso donde era la autoridad municipal el responsable y se logró suficiente evidencia para señalarlo, pues muchas veces lo que hubo es que hubiera una disculpa pública por parte de las autoridades. A lo mejor ya no era el mismo porque ya había salido, etcétera, pero que la misma institución pudiera pedir una disculpa pública al defensor que había recibido esa agresión. En algunos casos se ha planteado que sea más, digamos, más, si se quiere, preventivo, acciones públicas donde o los gobiernos de los estados, funcionarios de primer nivel, hacen un reconocimiento público de que el trabajo que hacen los defensores y defensoras es un trabajo importante, que se reconoce, que se legitima y que habría que seguirlo apoyando y procurando. Entonces también eso ha planteado. Y en algunos casos también lo que ha hecho es pues, que se ha remitido, en este caso, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que pueda tener algún tipo de reparación, ya sea económica o recibir algún tipo de servicios, ¿no? Médicos, psicológicos o de otro tipo. No hay, creo que hasta ahora, un mecanismo como muy claro. En realidad, creo que la forma hasta ahora más digamos, concreta, es que en muchos casos eso se remite a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que haga su propio procedimiento. Tiene a veces el inconveniente, pues que es otra vez que la persona entra en un procedimiento más para tener que llegar a determinar una reparación. Eso puede suponer claramente que la Comisión Local de Atención a Víctimas pues tiene que tener un fondo o un recurso para posibles reparaciones económicas o de algún otro tipo, ¿no? Eso sería. Y bueno, finalmente, ciertamente la Unión Europea ha establecido una serie de principios, ¿no? Digamos que lo que han servido es
porque en realidad creo que son muy acordes al sentido de la declaración. Y creo que, en mi opinión, para lo que han servido muchas veces es para dos cosas. Una, para que la Unión Europea esté como atenta y dé seguimiento a los casos de agresiones a defensores y defensoras y pueda establecer ella una vía propia diplomática con el gobierno federal y a veces a través del gobierno federal, la Cancillería en concreto con los estados, para saber qué está pasando, para buscar animar a las autoridades a mejores y más rápidos resultados. Pero también la otra cosa a la que he ayudado pues es a ofrecer en algún momento apoyo al mecanismo nacional. No sé si también lo puedan considerar hacia mecanismos locales en esta idea de que el mecanismo nacional requiere muy, muy claramente la coordinación y el trabajo conjunto con autoridades locales si se quiere ser mucho más efectivo en la protección de los defensores y defensoras, ¿no? Eso sería, Sara. Muchísimas gracias, Edgar. Pues no sé si hay alguna otra inquietud, comentario, y si no... Sí, Sara, aparece una última pregunta de Ok. José Juan. Sí, Ok. en el chat, por favor. Muy bien. Dice, la promoción y defensa de los derechos humanos tiene que ser a través de medios pacíficos. Es una pregunta, ¿cómo entender lo de los medios pacíficos? ¿No? Ok. Adelante. Pues Y digamos, así está expresamente manifestado en la declaración, como ya lo hemos visto, en medios pacíficos, es decir, no recurrir a la violencia, ¿no? Eso significa no recurrir a la violencia como acción manifiesta, deliberada para obtenerlo, ¿no? Este es un tema también, sé que es muy complicado y polémico, ¿no? Digamos, porque muchas veces pues hemos visto acciones que digamos, inician de manera pacífica y en un momento dado tornan a la violencia. Y la discusión es, bueno, no es que la autoridad nos agresió, es que una policía pública o a veces una policía privada, si es un asunto con una empresa, nos agredieron y nosotros nos defendimos, etcétera. Sé que no es un tema fácil, pero el principio es acción pacífica y no recurrir a la violencia, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante sí establecer que es, pues digamos que es también una característica un poco de lo que se ha construido en los criterios en cuanto al derecho a la protesta, ¿no? O sea, el derecho a la protesta tiene este límite, tiene que ser por vías y medios pacíficos, ¿no? Eso sería, Sara. sí, creo que más adelante podremos volver sobre este tema, que es muy importante, me parece, ¿no? Y creo que habría que revisar también algunas experiencias de dónde sale toda esta protesta pacífica. Mahatma Gandhi, por ejemplo, ¿no? Es un gran referente y logró la independencia de la India con toda una serie de acciones de resistencia pacífica, ¿no? Creo que valdría la pena, si no lo han revisado, pues hay varios documentales, películas sobre estas acciones que fue realizando y que pues tienen esta característica justamente de ser pacíficas, muy amplias, muy diversas, y creo que también los contextos también pues van cambiando, ¿no? No es lo mismo hace 50 años que ahora, en fin, yo creo que vamos a ir conociendo y discutiendo un poco más sobre esto. Bueno, el fiscal se despide también de cuestiones de trabajo, y pues bueno, pues queremos agradecer con esta despedida también del fiscal, sus comentarios, su atención a esta actividad. Esperamos que haya sido de su interés. Y vamos a seguir profundizando en cuál es la labor de las personas defensoras. Y para esto pues, les vamos a pedir que agenden una siguiente fecha, el 4 de febrero, de 10 a 12, también por esta vía. Vamos a tener un siguiente panel de personas defensoras. Ahora, bueno, hemos escuchado a un defensor, Edgar Cortés. Ahora vamos a conocer diferentes experiencias de trabajo en diferentes latitudes del país. Nos va a acompañar Santiago Aguirre,
Él es el director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, nos ha confirmado ya su asistencia. Vamos a conocer también un poco más de una de las experiencias que Edgar comentó, la de Chihuahua. Nos acompañará la doctora Alejandra Nuño también. Ella es abogada con una muy amplia experiencia en el ámbito interamericano. Y ha estado acompañando justamente el tema de la alerta en Chihuahua. Y pues creemos que su experiencia va a ser muy importante. Y también vamos a escuchar para las experiencias locales a nuestra compañera defensora Yasnaya Aguilar. Ella es una lingüista mije muy conocida en redes sociales, y pues también vamos a partir de estas experiencias para seguir profundizando en estas inquietudes que se han planteado el día de hoy, para seguir dándole carnita a este concepto tan amplio de lo que son las personas defensoras. Si hay inquietudes, comentarios, dudas, por favor, anótenlas, y en el siguiente panel, en la siguiente ocasión que tengamos de encontrarnos, pues pueden ponerlas de manifiesto. Reitero, esta y la siguiente son actividades dentro del ámbito de las instituciones. No es una actividad pública, no será puesta en redes sociales. Hay actividades que sí serán parte de actividades en redes sociales. Ya les estaremos informando cuáles. La conexión sería vía Facebook, vía otras redes. Estas que son de carácter interno, estaremos usando esta plataforma de Zoom para que puedan conectarse, puedan también participar a través del chat o a través de viva voz con sus micrófonos abiertos. Pues si no hay ninguna última participación, entonces pues damos por ¿ok? Sí, no, solo me quiero despedir y agradecer su participación a Edgar, esta gran experiencia que él tiene. Tengo muchísimos comentarios que yo creo que vamos a escribir para ver si podemos intercambiar algunas opiniones, ¿no? Sobre todo con el mecanismo y con la ausencia de una política federalizada de este país para una política de protección de los derechos humanos, ¿no? Que ahí hay asuntos institucionales que tendrían que ser resueltos para que pudiera ser una realidad la protección de los derechos humanos, pero yo creo que es como mucho más amplio y bueno, agradecerle porque también abre mucho el panorama de lo que hacemos en la coordinación. Y por último, decir que creo que hay que construir el modelo propio, el nuestro propio en el estado de Oaxaca, ¿no? Muchísimas gracias, Edgar. Gracias, Sara, por la oportunidad de participar. Pues justo de eso se trata, de ir haciendo nuestra tarea, ¿no? Tenemos un acuerdo firmado y hay una serie de acciones estratégicas por instituciones, y justamente estas actividades intentan brindarnos elementos, orientaciones, porras, también echarnos porras en el trabajo que tenemos por delante. Pues estamos iniciando el debate. Si hacen falta algunos otros insumos, como por ejemplo esto que ha comentado la doctora Norma, encontrarnos con el mecanismo. Creo que aquí hay varias instancias que tienen pues quejas, sugerencias y casos ante el mecanismo, ¿no? Entonces también podría ser una actividad muy válida. El mecanismo ha estado atravesando un periodo de crisis que esperamos ya esté en un periodo de equilibrio en este momento. Se han nombrado nuevas personas al frente, en fin, hubo una serie de cambios que hicieron prácticamente imposible poderlos contactar el año pasado, lo estuvimos intentando. Bueno, ahora ya nos informan que pues ya hay un nuevo titular, en fin, entraremos en contacto con el Mecanismo Federal de Protección para pues también si es necesario abrir una mesa de trabajo específica con el mecanismo sobre casos concretos. Creemos que puede ser posible, y también pues de parte de Oaxaca también hay consejeros, consejeras que son parte del mecanismo. Una de ellas es Atsiri Ávila,
Otro es el licenciado Maurilio, también de Tlaxiaco. Y pues próximamente también anuncio que me estaré integrando como parte del consejo del mecanismo, ya a partir del mes de febrero, marzo, por ahí ya se hará público mi ingreso. Soy consejera suplente, estaré ya como consejera titular y pues también conociendo más de cerca cómo el mecanismo ha estado trabajando, ¿no? Y esperamos que esto también ayude a facilitar estos casos y estos situaciones que se han venido atorando y que se vienen arrastrando, no de ahorita. Sabemos que hay muchos asuntos que llevan un rato ahí que no se han podido destrabar. Y pues agradecerles a todas y a todos la confianza por sus comentarios. Este es un espacio de confianza, este es un espacio donde podemos externar nuestras inquietudes de manera franca, clara y pues con la intención de facilitar las tareas que nos hemos asignado en la firma del acuerdo de personas defensoras. Pues doy las gracias y pues muchísimas pues gracias por su atención, por su tiempo, y el 4 de febrero tenemos una siguiente actividad. Pues nada más recordarles a las personas que son parte del mecanismo de seguimiento que mañana a las 10 pues nos vemos nuevamente para seguir dando seguimiento a estas actividades. Muchísimas gracias, Edgar, de verdad, muchas gracias por tus comentarios y estamos en contacto. De acuerdo, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todas y todos quienes estuvieron esta mañana. Gracias.